nos acompaña. Bienvenida, Mercedes. Bienvenida, Mercedes. Ella es coordinadora, dueña, fundadora del espacio Nacer Misiones, que está por Bolívar. Y bueno, bienvenida. Contanos de qué se trata el espacio. Bueno, muchas gracias por este espacio que lo veo tan nutritivo. O sea, escucharlos ya me hace sentir como que estamos en casa. En un mini Nacer. Nacer surge justamente un poco en estos basamientos, ¿no? En estas bases. Surge para crear un espacio de acompañamiento a toda la familia. Hoy hablamos de mapaternidades, distintos tipos de familias y brindar distintos servicios, tanto desde la decisión de ser padres, ¿no? Que esa decisión viene enmarcada en distintas historias que les anteceden a esas personas o que les van a suceder, porque hay familias que muchas están en este grupo Fénix, Mamá Fénix, que después les voy a contar, que pasaron por su tránsito, digamos, fue el proceso de adopción, ¿no? Entonces, hay distintos tipos de procesos de familia y desde la decisión, no desde la gestación. Desde la decisión, gestación, puerperio, que sé que tuviste una experiencia muy reciente, que generalmente se dice dura 40 días, pero en realidad dura en cada mamá, en cada familia, el tiempo es relativo y dura distintos días, distintos meses, ¿no? Y Nacer surge en el 2018, venimos hace 3 años trabajando con distintos profesionales y distintos tipos de acompañamiento en este concepto de ser tribu, o sea, venimos de tribus, nacemos en tribus y en algún momento de la sociedad, hace muchos años, se fue como perdiendo ese concepto donde el nacimiento era tan sagrado, porque para una sociedad es fundante el nacimiento, no es sagrado, es tan importante velar por ese niño o niña o niñas que están llegando a este mundo, como vos decís, están siendo anidados en la panza de mamá. Y en un momento dado van a pasar ese canal, si fue por parto natural o por cesárea por otro canal, y vienen a este mundo que es inhóspito para ellos, ¿no? Y ahí está de toda la sociedad la responsabilidad de cuidar, de respetar ese momento sagrado para ese bebé, esa mamá, esa familia, y también como sociedad, porque nos define como sociedad también qué herramientas y cómo acompañamos ese proceso de nacimiento, ¿no? Por eso, bajo esos lineamientos se funda Nacer. Personalmente soy dula, es un rol relativamente nuevo, pero en realidad ya la época de 1970 claro, surge es antiguo y es como que se rescató ahora otra vez hace unos años. Sí, hace unos años. En Buenos Aires por ahí hay experiencias ya de dula trabajando en instituciones de salud, pero se aborda desde distintos ámbitos, no somos personal de salud. Perdón, yo la primera vez que escucho la palabra, me dice Andrea, ¿viste que va a ir fulanita que es ¿qué es qué? ¿Qué es eso? Yo decía, ¿qué es? Sí, por eso justamente lo menciono para poder compartirles, ¿no? Si vamos a la etimología, la palabra significa esclava, sirviente, ¿no? En el año 1970 se hace una experiencia en un hospital en Guatemala, había muchos nacimientos, entonces deciden en un grupo voluntario de mujeres dividir los grupos de madres que estaban por parir, digamos, y dividen esos grupos, ¿no? Un grupo fue atendido por las prácticas rutinarias médicas en el nacimiento y el otro grupo fue atendido por las mismas prácticas, pero fue apoyado por este grupo de voluntarias mujeres que no vestían ese guardapolvo clásico, ¿no? De médico, y no venían del área médica. ¿Qué resultó? Ese grupo que fue acompañado por estas mujeres que no tenían en su momento denominación, lo que ocurrió es que sintieron una experiencia más positiva de ese nacimiento, pidieron menos epidural, hubieron menos nacimientos por cesárea, se sintieron acompañadas en palabras de ellas, ¿no? Entonces, fueron médicos los que establecieron esta experiencia, empezaron este grupo de voluntarias quedaron como fijas en ese sanatorio y empezaron a brindarles determinadas informaciones que tenían que ver con la parte médica, pero
pero ellas continuaron y se le dio el nombre de dula, ¿no? Por la etimología sí es sirviente o esclava, pero nos gusta decirnos más acompañantes, digamos, claro, de esas mamás y de esas familias. Después eso se traslada ya a Europa y ahí es donde aparece Michelle Oden, que por ahí muchas de las que estamos dentro de esta área las reconocemos. Michelle Oden es uno de los primeros que habla del parto humanizado. Michelle Oden dice, una oyente nos cuenta, ¿no? Que tiene una frase muy conocida que es: para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer. Yo quiero rescatar esto que decías hoy, que acompañamos a la familia desde el momento en que toma la decisión de traer al hijo, aunque todavía no esté en gestación. Esto es re importante porque nosotros, por ejemplo, en biodecodificación decimos que el momento de nuestra gestación tenemos que restarle 9 meses, o sea, 9 meses antes de que tu mamá quede embarazada de vos ya sos parte de ese imaginario en el mejor de los casos, o sea, ya hay como una preconcepción de toda la manada acerca de los niños, y 9 meses antes de que la madre quede embarazada empieza a generar influencia de la expectativa de la familia, de la pareja o de la mujer en ese momento, si realmente planificó, si no planificó, si quedó embarazada en un buen momento, en un mal momento, depende de las circunstancias. Todos esos 9 meses previos, ¿qué estaba haciendo tu mamá 9 meses antes de que vos entres, digamos, de que ocurra la concepción? Y decimos 9 meses antes, y a veces hay que indagar un poco en la historia de la madre, ¿no? Yo hablaba mucho de esto con mi mamá, cuáles eran esos 9 meses previos. Ella se casó, a los 6 meses quedó embarazada, entonces tengo que restarle todavía al casamiento 3 meses y ver cuál era su proyecto, ¿no? Que en su imaginario, en su fantasía, cómo aparecía la idea de la maternidad, si es que aparecía. O sea, hay un montón de factores que influyen mucho tiempo antes de que el bebé esté en la vida de las familias. Re importante eso, porque a veces parece que empezamos a contar con la paternidad a partir de que me entero que estoy embarazada, y hay un montón de información que se nos escapa y que también nos determina muchísimo, ¿no? Sí, o si no, a veces a partir del nacimiento recién empezamos, ¿no? Y es desde la decisión, y por ahí retomo un poco esto que dijiste al comienzo de esta experiencia. Se dice que si ese nacimiento... nosotros decimos que el bebé decide cómo nacer, ¿no? Si estamos hablando de un nacimiento que es totalmente saludable, ¿no? Si ocurriera ese caso, en ese bebé va a ser la primera experiencia que tiene de autonomía. Eso es lo que nosotros, casi lo mismo, vamos hablando en el mismo idioma, y queda como antecedente en nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestras emociones, y después repercute en la vida adulta. Por eso es tan importante respetar ese nacimiento en distintas circunstancias, ¿no? Porque incide después en la vida adulta. También hay un estudio que se hizo hace unos años, ¿no? En Estados Unidos vieron que siempre tiene la tasa muy alta de violencia, y reunieron a distintos grupos que estaban estaban en la cárcel ellos, ¿no? Y empezaron a indagar su nacimiento. Y realmente me eriza la piel. Realmente fueron historias muy fuertes, no fueron nacimientos respetados. Todos coincidían, o sea, lo que coincidía en la historia de cada uno, independientemente de cómo se criaron, ¿no? Después, pero lo que coincidió es que en ese nacimiento de ese grupo que tomaron, ¿no? Su nacimiento no fue amoroso, respetuoso, ¿no? Ese apego, el apego a veces entendemos como es tenerlo upa, ¿no? El apego requiere un montón de cosas más que se va construyendo, como ustedes vienen diciendo, ¿no? Todo es una construcción, incluso ese nacimiento, incluso ese embarazo, ¿no? Y todo repercute en nosotros como adultos. Por eso siempre decimos que cuando estamos transitando esa maternidad, no importa en qué etapa estemos, es como un planteamiento hacia nosotros, ¿no? Ver nuestra historia, y si hay cosas que sanar, buscar las herramientas para sanarlas, para no repetirlas, ¿no? Es como un autodescubrimiento, es una oportunidad, siempre decimos, ¿no? Tal cual, sobre todo ahora aprovechando la cantidad de herramientas que hay. Siempre tratamos de destacar eso, de que cada persona tiene que buscar la herramienta que mejor se ajuste a su necesidad, o que resuene mejor por afinidad también en lo que uno cree, lo que uno le cierra, y tratar de mejorar la calidad de vida. Además, también como ir allanándole un poco el camino a los niños, ¿no? Por ahí los que somos papás, mamás, ver de qué manera también le podemos ir allanando. Yo me acuerdo, ahora en el nacimiento de mi último bebé, la tuve por cesárea porque eran todas cesáreas, entonces un riesgo, digamos.
y tengo una sensación muy loca del nacimiento, que es que cuando la quieren sacar, yo sentí literalmente que ella hizo así como que se fue para arriba, o sea, como diciendo, no me saque. Claro, sí. Fue muy fuerte esa sensación de sentir que ella como que quiso escapar de esos brazos que la querían sacar para afuera, y salí como con esa sensación de decir, ay, pobrecita, ella no quería salir, se mandó para el fondo en lugar de buscar la luz, digamos, ¿no? Sí. Es muy fuerte porque después es como decía Mercedes, esto va a condicionar muchísimo la manera en la que vamos a replicar esos momentos de autonomía a la hora de tomar decisiones y un montón de cuestiones. Y mucha gente pregunta, bueno, ¿qué pasa? Una vez que tengo la información sobre cómo nací, ¿qué hago con esa información? ¿Cómo puedo sanar eso? Ya el hecho de que yo tenga información, que también esto es algo que repetimos mucho en las clases de bio, es... Si yo sé, yo ya tengo la mitad del camino transitado. Exacto, sí. La información es súper liberadora porque la sensación física está, los músculos tienen una memoria, entonces ante diferentes situaciones se va a alterar toda la tonalidad muscular, van a experimentar sensaciones que, como le decía hoy, el bebé desconoce las circunstancias, tiene la información emocional, pero no la representación, digamos, de lo que está ocurriendo. Pero replicamos en un montón de situaciones y ya el saber... ¿no? ¿Qué nos ocurrió? ¿Qué le ocurrió a la madre? ¿Cómo fue el nacimiento? ¿Por qué yo puedo estar experimentando angustia, ira, rabia? ¿O por qué me cuesta tomar decisiones? ¿O por qué necesito tomar decisiones apoyado, acompañado, insistido, presionado? ¿Por qué reacciono mejor bajo presión, por ejemplo? Todo eso nos ayuda a conocernos, y ya el conocernos es mitad del camino allanado. Ya a partir de ahí tenemos la mitad del camino recorrido y podemos empezar a sentirnos mejor con nosotros mismos y ver si necesitamos apoyo, herramientas para ir mejorando, ¿no? Claro, el hecho de uno investigar su pasado. Bueno, vos ya empezaste con un mensaje, ya preguntaste, ¿no? Claro, vos decís, ¿qué pasa? Debe haber algo atrás, debe haber qué está pasando, esos disparadores que uno tiene, que por ahí la gente dice, yo no sé cómo nací, yo no sé qué me pasa, o qué sé, bueno, está bueno esto de decir... Voy a ver cómo nací, o sea, desde el antes. Y los que tienen la oportunidad o la posibilidad de preguntarle a sus viejos qué pasó, qué hacías vos, qué ideas tenías, como vos le preguntabas a tu mamá, qué querías hacer, qué expectativas, pensaste en quedar embarazada, no pensaste, porque viste que hay gente hoy en día no por ahí no piensan en quedar embarazada y tienen toda una proyección de su vida y después quedan embarazadas. Bueno, ¿qué sensaciones tuvieron? Eso es importantísimo para ya desde el vamos empezar a decir, bueno, me interesé, me preocupé, me di cuenta de que puede haber algo más que puede estar pasando y siempre con la cabeza abierta y pensando positivo, decir, bueno, ¿cómo le meto de acá para adelante, no? Acá un oyente nos cuenta algo que me gustaría compartir para que veamos justamente de qué manera influye después en nuestros temores, en nuestra personalidad, el tema de la gestación y del nacimiento. Ella dice, yo no sabía nada de mi nacimiento, solo sabía que había sido por cesárea porque mi mamá tenía fibromas. Yo crecí adentro de la panza rodeada de fibromas. Hace algunos días hablaba con la vecina que la conoció y me contó que tenía una fecha programada para el parto, pero que mi madre fue a pedirle al médico que por favor le adelantara la fecha, al punto de convencerle al doctor, y entonces nací bastante tiempo antes, dice, ¿no? Todavía no sé por qué. Yo le respondía, ¿no? Probablemente para que no mueras, la intuición materna, no, porque estar ahí compartiendo el espacio con fibromas y que en algún momento de tanto que creces te quede poco espacio. Y ella me contesta, puede ser, así me siento en la vida, dice, ¿no? Es lo que siempre sentí, que me falta espacio o que no tengo espacio. Fíjense cómo tiene que ver con algo que uno dice, y qué tiene que ver de última. Esa sensación, hoy le decía, estas angustias existenciales que a veces solemos tener en diferentes situaciones de la vida y que cuando empezamos a indagar en la historia descubrimos que tienen que ver con miedos o situaciones que han puesto en real peligro nuestra integridad física, ¿no? Entonces es re importante porque ya el saber esto, el saber que de alguna manera, entonces por eso que a veces siento que no tengo espacio, eso pasa. Claro, hay como un suspiro ahí liberador y ya está, porque la próxima voy a entender que no es que no tenga espacio, sino que tengo como esa memoria de dolor ante ese miedo que fue transmitido quizá por esa mamá que se preocupó, que intuyó y que consiguió. ¿Y ahí qué haces? Pedís un turno y empezás a sanar.
Sí, o no, porque a veces la misma información ya está y uno va con eso y como que una vez que está integrado, diría Jung, ya está, ¿no? Ya es parte de nuestra historia y nuestra parte de nuestra liberación también. ¿Cómo influye el momento de nuestro nacimiento? ¿Cómo influye en la vida de la madre también las emociones? ¿Cómo va a influir en la vida del bebé? Y leíamos un par de mensajes de la gente y la verdad que les agradezco un montón la confianza y que se abran. Estábamos hablando en el corte con Mercedes acerca del grupo que tienen en el espacio Nacer para acompañar a las personas, a las familias que están transitando duelos, ¿no? ¿De qué se trata el grupo, Mercedes? Sí, este grupo se conformó justamente el año pasado en contexto de pandemia, que fue muy duro sobre todo para las mamás, ¿no? Ese primer momento donde todavía no sabíamos nada del virus. Este grupo se llama Tribu Mamá Fénix, fue elegido justamente por el mismo grupo y nuestro objetivo es transitar, duelar en tribu aquellas pérdidas que pudieron haber sido gestacionales o puede haber sido después que hayan nacido, o sea, perinatales, y sobre todo buscar darle identidad a esos hijos que quizás no están físicamente, pero sí estuvieron en la historia de esa familia, en la piel de esa mamá, también en el papá, y está abierto a las familias. A veces ocurre que quizás la mamá no sienta o no quiera, y viene la hermana o viene la abuela, y transitamos con distintas herramientas esta etapa de duelo, ¿no? Que es muy invisibilizada todavía por la sociedad, o trabajamos sobre todo por darle identidad, porque a veces hasta en el conteo de cuántos hijos o cuántos son los integrantes de la familia, a veces porque no está físicamente, a veces los omitimos, pero a veces quizás también tiene que ver con lo cultural, de no contar, y no tenemos que omitirlo, sino darle la identidad. Incluso se trabaja en darle un nombre si las familias desean, ¿no? Con distintas actividades que bueno, son guiadas por parte del equipo de Nacer. Contamos con una psicóloga perinatal en ese equipo, y también se sumó ahora voluntariamente también Holly, se llama el emprendimiento, donde se busca crear un recuerdo a partir de lo que tengamos de nuestros hijos, ¿no? Y son los últimos viernes de cada mes a las 4 de la tarde. O sea que justo el viernes que viene tienen reunión. Justo el viernes que viene, así que te agradezco. Bueno, primero les agradezco por el espacio, realmente me siento como en casa. También por estos espacios son súper nutritivos, hay un feedback con los que nos están escuchando, sé que te escuchan de distintos lados, no solo de Misiones, sino del país, y le agradezco también porque justamente este viernes a las 4 de la tarde nos vamos a juntar en tribu nuevamente para duelar y sanar, buscar las maneras de sanar, ¿no? Creo que eso también es importante dejar como mensaje, ¿no? Independientemente de las formas de nacer, si en algún momento no fueron respetuosas, amorosas, hay formas y herramientas para sanar, ¿no? No porque no haya sido ese nacimiento respetado, sí tiene incidencia en la adultez, en nuestras decisiones, pero en ese camino hasta volvernos adultos podemos encontrar herramientas, ¿sí? A ver, este año el lema fue respetar las necesidades del bebé y la mamá en distintas circunstancias. Está bueno hablar de las distintas circunstancias. El bebé a veces puede nacer, por ejemplo, un caso, antes de lo programado, antes de término, ¿sí? Hablamos de nacimientos prematuros. Hasta en ese caso podemos hablar de buscar herramientas para respetar ese tránsito en la neonatología, sea para la mamá o el bebé. Y como herramienta, cuando vuelvan a su casa, hay una herramienta que por ahí la quiero compartir, que también en la pausa estábamos hablando, ¿no? De sanar la herida primal, se llama, ¿no? Es muy larga la explicación, pero la podemos resumir en esto. Hablemosle a nuestros hijos, aunque sean bebés, ¿sí? Si volvimos de la neo y no pudimos estar, explicarles, se la realiza en el sueño más profundo, cuando el bebé está realmente dormido, y explicarle, mirá, pongamos un nombre, Tania, naciste antes de término, no estuve ahí
porque se necesitó realizar distintas maniobras y tuviste que ir al aneo, explicarle con nuestras palabras cómo nos salga y de una manera de sanar como mamá, como padre, y también ir contándoles a ellos de por qué no estuvimos, por qué, porque ellos al nacer buscan su nido, ¿no? Ese nido que en principio estaba gestándose en nuestro vientre, ¿no? Después buscarán su nido, pero con mamá, ¿no? O con papá. Y a veces le toca la cuna de neonatología y ese pip, pip, también le toca a ellos ese ruido que es terrible. Lo personal lo vivimos 45 días en la neo. Soy mamá de mellizos. Los mellizos tuvieron 45 días la neo y realmente son distintas circunstancias que, bueno, esta es una herramienta que por ahí la quería compartir, que podemos hacerla a cualquier edad, que es sanar esa herida primal, o sea, esa herida de nacimiento. Obviamente estamos hablando de las emociones, ¿no? Totalmente, pero y vos sabés que en biodecodificación de niños es uno de los ejercicios que se da justamente para cualquier síntoma, especialmente dentro del primer septemio, que son los primeros 7 años, se le pide a los papás que cuando el niño se duerme, pasan 15 o 20 minutos, hace que está dormido el niño, entra al cerebro en un estado subconsciente y ahí es el mejor momento para empezar a decirle este tipo de cosas, porque el niño necesita justamente entender, porque él pasa por la cuestión emocional pero no tiene la representación. Cuando yo le empiezo a contar, empieza como el subconsciente a entender, a asociar la emoción a la experiencia y como a soltar, ¿no? Así que para cualquier síntoma esta técnica es súper valiosa, aparte es súper sencilla. A lo mejor mi hijo no tiene ningún problema, en el mejor de los casos, igual le puedo hablar para fortalecerle sus habilidades y decirle siempre frases positivas: sos amado, sos lindo, sos bueno, sos inteligente, es decir, ir fortaleciendo aquellas cosas, que no hacer énfasis en lo que no queremos, sino en lo que sí esperamos o queremos del niño, o lo que le queremos, digamos, destacar. Así que es una súper técnica, te agradezco que la compartas. Qué loco, ¿no? Porque yo tengo 3 nenas y la tercera... 4. Exactamente, sí. Mirá vos. Sí. Bueno, el primero le pusimos de nombre Francisco, que no murió, que... No murió en vos. No murió en vos. Claro. Chan. No nació, o sea, a las 12 semanas, murió el Francisco. Y bueno, y lo que quería contar era... Te agradezco, es hermoso esto, ¿no? ¿Viste? Papá, porque está puesto en las palabras un hombre. Y... Sí, Rosario, nuestra tercera hija, también nació prematura. Andrea tuvo muchísimos problemas, tuvo acretismo placentario, un parto, un embarazo traumático, digamos, que tuvo que cuidarse muchísimo, y una cesárea traumática también, porque le tuvieron que sacar el útero, etcétera. Y Rosario quedó en neo 9 días. Y qué loco, porque ahora, ella tiene ahora un año y 8 meses, y yo le digo, vamos a dormir, y ella sola se va a su cuna. Tipo, amor. No es que dice, quiero dormir con vos, o quiere a nuestra cama, que sí, las otras no la podemos sacar de la cama. Ella sola va a su cama, ella es totalmente independiente, se duerme sola. O sea, yo me acuesto con ella, charla, o sea, miramos el teléfono un ratito, ella habla con su bebé, juega, pero se duerme sola. Toma un poco la bebé, toma el chupete, es su soporte, pero qué loco esto, porque es como que totalmente independiente en ese sentido. Me llamaba la atención eso que vos contabas. Su historia, sí. Tiene que ver con su historia también, sí. Así que, bueno, un beso a Andrea, tu señora, que un abrazo, porque, bueno, todo lo que venimos hablando, como que lo pudiste poner en palabras, y justamente teníamos acá en... Sí, y sobre todo hablar con las madres, ¿no? Porque ella me preguntaba hoy, ¿cómo reparar esos partos súper traumáticos? Lo que vos decías, el hecho ya de conocer y de saber que fue de tal forma, y qué herramientas. Decía ella, hablarle por ahí a Rosario cuando duerme, hablarle y contarle, ¿no? Estos 9 días separados, este miedo que transitó, porque fue un embarazo con mucho miedo, justamente por la condición del acretismo, con toda una situación de preocupación ella por sus otros bebés, por ejemplo, porque tus otras hijas son chiquitas, entonces poder contarle también todo eso a Rosario. Y esto que también hablábamos en el corte, que es súper importante, poder darle identidad al que no nació. Y que a mí me pasó personalmente,
Me acuerdo cuando estaba estudiando biodecodificación en Rosario, fue muy fuerte porque estábamos trabajando justo en la cuestión de los hermanos y yo supuestamente tengo un hermano menor, supuestamente era la mayor, y o sea, el hijo mayor tiene toda una carga, digamos, y en un momento estábamos desarrollando todo el concepto de los hermanos, y a mí no me cerraban los números. O sea, empecé a intuir que como que yo decía, pero acá me estaría faltando un hermano, digamos, si yo sigo la descripción, la lógica, digamos, teórica. Entonces, en ese momento, cual Pablo, agarro mi teléfono en plena clase, le llamo a mi mamá y le digo, decime la verdad, por favor, no te voy a juzgar, porque eso también es importante, a veces no queremos contar por el temor a ser juzgado. Le digo, antes de que yo nazca, vos perdiste un bebé, tuviste un aborto, pasó algo, o sea, ¿hay alguien antes que yo? Y me dice, sí, hubo un bebé antes que no nació, papá. En ese momento yo corté el teléfono y lloré, no me preguntes por qué, pero fue como una verdad liberadora decir, ahí está, yo no era la... Entonces es como, wow, me salí de un lugar que no era mío claramente, en el que me sentía muy presionada, que se asocia a un montón de cosas, porque nosotros decimos el árbol genealógico es un mapa en el que empezamos a vivir nuestras primeras experiencias que después las proyectamos en otras áreas de la vida. Entonces también los hermanos son los amigos, los hermanos son la gente con la que uno comparte el recurso, el territorio, un montón de cuestiones que entran en juego. Y el entender que por ahí yo no era la mayor fue súper sanador. Y después mi mamá me decía, ¿y por qué era tan importante? Súper importante saber que no soy la mayor, que soy la hija del medio, claro, que son lo que pobrecito, lo peor la pasamos, lo hijo del medio. Y entonces fue como wow. La verdad hubo un salto cuántico, vamos a decir. Entonces es muy importante por ahí para los niños que están saber también, ¿no? Que existió alguien que no está físicamente, pero que es parte de la historia, porque esa energía está, porque es parte del sistema, porque si no está, o sea, si no está representado, si no está integrado, va a haber alguien que lo va a representar. Siempre va a haber alguien, va a haber una fuerza, va a haber uno de los hermanitos, algo va a pasar ahí como para representar a este sujeto que no está identificado, que no está integrado. Estos ejercicios de poder visualizar a esa energía, porque muchas veces decimos, no, pero lo perdí muy chiquito, tenía pocas semanas, entonces no sé si era nena, varón, papá. Poder hacer una meditación, poder hacer una visualización, tratar de encontrarme con esa energía, ver si es femenino, si es masculino, lo que la madre intuya, lo que la familia intuya, ponerle un nombre, ¿sí? Darle un lugar es hablar también de esto, decir, bueno, existió, vamos a ponerle este nombre, tener una plantita en homenaje, algo que lo represente, hay miles de herramientas, de técnicas, de rituales para poder incluir estas energías que son tan importantes, que a veces uno como que las minimiza, también por una necesidad, yo creo, del dolor, ¿no? De tratar ya de como correr el foco, pero cuánto bien le podemos llegar a hacer a nuestros hijos vivos, por lo que hoy también decíamos, a veces el hijo vivo tiene que competir con esa energía que no está, por el amor de esa mamá que quedó mirando al limbo, y le está diciendo, hola, yo existo, yo vivo, ¿qué hay en ese limbo que es tan importante que no me estás viendo? Entonces también es importante decirle, estoy mirando en dirección al que se fue, es fulano, lo integramos y podemos volver a esa unidad de la manada, ¿no? De la tribu. Aparte, si hablamos de duelo, siempre Cynthia Beller, que es psicóloga en nuestro espacio, siempre habla del duelo simbólico. Es poder, no solamente en este caso, esa pérdida de ese hijo que no nació, como dice. A veces, si por ejemplo nos trasladamos a las historias de maternidad donde están transitando los tratamientos de fertilidad, por ejemplo, ¿no? En esos casos hay muchos duelos simbólicos. ¿Qué quiere decir? Es decir, físicamente no está el niño, no se está gestando, pero en mente, en corazón, en planificación, en alma de esos papás, ellos están transitando esa búsqueda y quizás el tratamiento llegó, hay que decirlo que en los tratamientos de fertilidad hay mucha parte médica, ¿no? Pero la parte de alma, de emociones, realmente es la más, no sé si afectada, si es la palabra, pero es la que más interviene en el cuerpo, quizás no nos damos cuenta, ¿no? Y cuando llega ese momento donde no quedaron embarazados, no funcionó, no prendió, ¿viste esa palabra? ¿Viste? Sí. Vamos a usar palabras comunes que todos nos podamos entender. No prendió. Ese no prendió para esa familia representa tanto que para la afuera, bueno, listo, continúen, continúen, porque están esperando que nos dejen pasar tiempo, continúen, no sean pichados, dice, incluso, son palabras de la vida real que pasa, que le dicen a las familias,
pues no lo digan, ¿no? O sea, respeten ese tiempo, porque ese no prendió para la mamá, para el papá, para la familia, para los abuelos. Es un montón, significa un duelo simbólico, ¿sí? Es un duelo, y ese duelo, como todo duelo, necesita ser verbalizado, canalizado, y cuando realmente puedan volver a intentarlo, lo harán a su tiempo, ¿no? Pero qué importante es poder, como vos decís, canalizar todo lo que nos pasa, porque después tiene incidencia en quizás en los otros hijos o en nosotros mismos, ¿no? Como personas, poder sanar. Nosotros llamamos a esto, ¿no? Proyecto sentido, todo, el conjunto de emociones, de expectativa, de creencias, todo sistémico que está antes de que nosotros estemos, que tiene que ver con eso de que la familia espera a ese niño, cómo lo espera, cuáles son sus circunstancias, y que abarca 27 meses. ¿Sí? 9 meses antes de la gestación, 9 meses durante la gestación en el mejor de los casos, y 9 meses después de la gestación, lo que sería un promedio del puerperio, pero también es cierto que depende de cada persona, y todo eso va a influir también, esos primeros meses del bebé, una vez que está en la tribu, que está en la casa, que está en la manada, cómo lo acompañamos, especialmente cómo asistimos a la mamá, que es la encargada de nutrir emocional y físicamente a ese bebé. Es súper importante la madre, porque a veces estamos todos pegados y pegoteados al bebé, y qué cosa más linda, y qué sé yo, y nos olvidamos por ahí de la mamá, un mimo, un abrazo, una frase, un ánimo, un chocolate, algo que le diga, te veo. No sos solo una mujer que acaba de parir esta cosa hermosa, sino también sos un sujeto amado, respetado por la tribu. Honrar a la mamá, ¿no? Sí. En ese puerperio, que es un momento en que estamos súper sensibles, y todo nos molesta o todo nos duele. Ay, no me entraste, no me saludaste, no me miraste, qué sé yo, le sacan foto al bebé y me quieren sacar foto a mí y estoy fea. O sea, hay un montón de inseguridades y cosas que entran en juego justamente por esta cuestión de la vulnerabilidad. Así que como tribu podemos hacer un montón, podemos... sobre todo eso de visitarle, ¿no? Esto a la mamá que recién nació como mamá, ¿no? Son 2 nacimientos, la mamá y el bebé. 3, y el papá. Y el papá, perdón. Esto de, bueno, compartimos una mesa, ¿no? Y si la mamá está con el bebé al pecho, o sea, ¿cómo puedo ayudar, no? Voy a decir un ejemplo tan sencillo, pero por ahí vale. O sea, si estamos en una mesa visitando a esa familia que nació y la mamá justamente está dando el pecho, le corto la comida a la mamá y le dejo con el tenedor pero pinchado, digamos, ¿sí? Esa es como nuestra manera de ayudar, ¿no? Esto de siempre decir ir a visitar y esperar que nos atiendan, no. O sea, nosotros vamos a atender, digamos. Y eso tan sencillo, porque a veces pasamos todo comiendo, porque todos tenían hambre, todos comiendo, y la mamá come frío, la típica, ¿no? No, yo espero que termine alguien, o qué sé yo. Siempre te dicen, porque mi hermana también... no, yo voy a esperar a que alguien termine y después o termina, o alguien come rápido y qué sé yo. No, re excluido. Te cuento, porque me ha pasado, uno se siente re excluido. Yo me sentía excluido, tipo todos comiendo y yo con la bebé diciendo, bueno... Con hambre además, no es que no tenemos hambre, o sea. Así que bueno, vamos a una musiquita y después vamos a hablar de las musiquitas y las almas y los bebés y cosas interesantes acá. Hablábamos justamente del tema de las canciones. Yo le estaba contando que había leído que habían tribus que desde el momento en que la mamá quedaba embarazada, la tribu entera le cantaba una canción a ese bebé, sentían cuál era la canción de esa energía, le cantaban durante todo el embarazo esa canción, y el momento del nacimiento lo esperaban y lo recibían con esa canción, y después cada vez que el niño se enfermaba le cantaban su canción para ir como restableciendo el equilibrio, la armonía y la paz en esas emociones, ¿no? Y le contaba cómo personalmente en el nacimiento de mis hijos o en el momento del embarazo yo me aferraba a ciertas canciones que eran importantes, que seguro Mariquena me las va a pasar. Porque estaban de moda en ese momento. Porque estaban de moda en ese momento, porque estaban, me acuerdo que habían novelas que las tenían como de cortina, entonces se te pegan, viste que es imposible que... Hacer eje, no, mentira. No, Disparo al corazón de Ricky Martin, en el caso de Santi, que era una canción que yo la escuchaba, la cantaba toda sentida desde que él estaba en la panza, y que cuando él tenía 2, 3 años que podía empezar a modular, escuchaba la canción, y tengo un video donde él baila, canta y está corriendo con esa canción como que era su canción. En el caso de Brenda era la canción y llorar también, que era una novela, no me acuerdo el nombre, pero
también ella la escuchaba, es más, creo que hace poco compartí una canción, compartí un video donde yo le estoy cantando la canción y ella súper bebé y ella me mira así como que se emociona, ¿no? Los ojitos. Y en el caso de Tania, tatuajes de Reik, que si me la querés pasar no me enojo. Y bueno, de verdad como ellos escuchan, en el caso de Tania, por ejemplo, ella escucha la canción en la tele que le pongo en YouTube y ella mira y se queda anonadada con la canción, ¿no? Entonces, ver también lo que hablábamos de esta memoria intrauterina, de que toda la información que le transmitimos, todo lo que nos hace bien como mamás, también les hace bien a ellos y después ellos recuerdan un poco esto. Y también si le contamos, mirá, esta era la canción que yo escuchaba y por eso también te gusta tanto. Bueno, yo tengo una compañera del trabajo que ella me contaba que ella hizo ese experimento que le contaban, no sé en qué tiempo de embarazo ya llevaba, que le contaban un cuento. Uh-huh. Todos los días le contaba el mismo cuento durante no sé cuánto tiempo. Y después cuando nació, a los 2-3 años, le empezó a contar el cuento y dice que la hija sabía de qué se trataba. Wow. Dice que hizo el experimento que había leído y que realmente sí, eso de la memoria intrauterina. Sí, igualmente siempre fomentamos, bueno, un poco nos pasa eso en las clases de yoga. Si bien es música instrumental, pero a veces pasa que sentimos y vemos el movimiento de los bebés en las clases, que es hermoso, y esas mismas músicas instrumentales a veces las mamás las colocaban en sus casas y también experimentaban ese movimiento. Si bien el bebé todo el tiempo se mueve, pero a veces si estamos en una actividad o son mamás que trabajan mucho, necesitan en un momento del día poder abstraerse, ¿no? Total. De la afuera para conectarse con el adentro. Y ponían la misma música que las clases y bueno, comenzaba también el movimiento y ellas experimentaban esas sensaciones. Y esto que decís del cuento, sí, también funciona con el hablarle, que es tan sencillo, pero es tan importante para la familia del bebé, el que el papá a veces qué herramientas tiene para poder, porque la mamá tenemos por naturaleza, digamos, la gestación en cuerpo, pero el papá, y nos pasó también con parejas, donde todo el tiempo no hay un momento, digamos, en que en tal mes hay que hablarle, en tal mes no. Desde la gestación del minuto 1, hay papás que comenzaban a tener esa comunicación, pero fluida, no un mantra específico, sino una comunicación como es el papá. Uh-huh, uh-huh. Y cuando nacen, es que es lo que hablábamos en el corte, los bebés son muchas sensaciones, muchas emociones. Y en esa búsqueda, si bien estamos ahora en radio, pero esa búsqueda es impresionante cómo el bebé buscaba esa voz del papá, o el papá le hablaba en realidad, y el bebé quería guiarse hacia esa voz, ¿no? Uh-huh. Después en casa, muchas alumnas nos pasan videos cuando ya están en casa y el bebé cómo reconoció esa voz, obviamente la mamá, pero el bebé está sintiendo todo y también es un ser de mucha luz y de emociones en la gestación y por eso es tan importante, sea música, sea hablarle, sea lo que también cada mamá construya, ¿no? O papá. Totalmente. Bueno, vamos a un corte y vamos a seguir charlando ya, creo que casi el último bloque. Oh, no. Y acá les contaba lo que me decía mi mamá recién, que cuando yo nací ella estaba tan nerviosa que le pidió a los médicos en la sala de parto que por favor pusieran radio. No sé, ¿qué me quiso decir? ¿Cómo nos marca, nos trazan? Las mamás somos magia, en el buen y en el mal sentido también, por eso es muy importante trabajar con nuestras propias cuestiones como para poder allanarle un poco el camino a los chicos. Y si soy un niño, si sigo siendo un niño, mi niño interior sigue herido porque quizás las circunstancias no fueron las mejores, también hay 1.000.000 de herramientas para perdonar, para aceptar la responsabilidad de nuestra propia transformación y sanación, ya dejar de reclamarle a la madre esas cosas que no tuvimos o que no pudimos y empezar a autogenerar, ¿no? Esa autonomía y esa regeneración que por ahí necesitamos. Vamos a saludar a nuestros auspiciantes. Hoy se sumó el Salón de Belleza de Cari y su equipo que están en 25 de mayo y Alvear. Si querés un cambio de look, si estás buscando un cambio, pero
lo necesitas y necesitas ser asesorado porque no estás seguro, pegate una vuelta. Súper profesionales, súper racionales también en un montón de cuestiones para no exponernos a nada que nos perjudique en cuanto a la salud de nuestro cabello, de nuestra cabeza. Así que péguense una vuelta por ahí. También te haces las uñas, te puedes arreglar las cejas, las pestañas. Hoy renazco. Hoy sí, hoy. Y te preparás para ese encuentro con tu bebé, para la foto que ya sabes que te van a sacar, que ya sabes. Y después, toda divina, pituco, te vas a comer ¿a dónde, Pablo? Al Libanés, por supuesto. Sí. Están ahí con todas las medidas sanitarias correspondientes, te esperan con mesas, y al lado también tenés Alabama Food, si querés probar esta carta novedosa que tiene también Alabama. Mercedes, un placer. Me gustaría que nos recuerdes esto de los viernes. Sé que hay muchas mamás, porque de hecho se ve mucho en consulta, las mamás que no podemos terminar de integrar a nuestros hijos. También necesitamos, a medida que los chicos van creciendo, dice, hijos grandes, problemas grandes, dice el dicho, ¿no? Y también durante toda la paternidad, que no termina nunca, necesitamos este apoyo de la tribu, y es súper importante contar con este tipo de grupos. Así que creo que en el nombre de toda la sociedad te damos gracias por eso. Y me gustaría saber de dónde surge la idea de fundar Nacer. ¿De dónde te nace eso? Y fue una transformación personal, ¿no? Fue un poco mi búsqueda, que fueron por muchos años, y un nacimiento prematuro. Y en esa búsqueda, en esa herramienta, por ahí también transmitir estos mensajes de lo que estamos haciendo, de decir que se puede sanar, se puede transformar. Y en mi caso, transformé haciendo, digamos. Yo busqué sanar haciendo y dando, ¿no? Y así surge Nacer. Convertir el dolor en amor. Fue un emprendimiento familiar a quien le mando un abrazo. Bueno, ahora lo voy a dar en persona a mi gran compañero que es Ignacio, que nos está escuchando. Fue un emprendimiento familiar. No creí haber formado esta gran tribu de 3 años que ya venimos, y a quien también saludo enormemente, porque ya pasaron muchas familias y hoy los bebés ya tienen 3, ¿no? Y fue eso, así nació Nacer, fue un emprendimiento familiar. Y en principio para mí es una transformación el día a día, y poder también sanar mi nacimiento. Entendí que había que sanar todo lo que te estás diciendo, de perdonar, de entender a tu mamá, fue un poco eso. Y bueno, en mi canal, mi forma como encontré, digamos, fue dando. Creo que a veces uno dando sana. ¿No? A veces el que más da es porque más heridas tuvo y tiene que sanar. Claro. Y fue yo encuentro gran amor dando, acompañando, y así se formó una gran familia de profesionales y tribus, distintos tipos de tribus, para poder transitar acompañados, ¿no? Nos pueden encontrar por las redes Nacer Misiones, tanto en Instagram como en Facebook, y físicamente estamos en Bolívar 2337, que es entre la calle San Luis y Jujuy, ¿no? Y a través de, esta cuarentena también nos hizo como llegar a muchas mamás a través de la manera online, que también podemos acompañar de esa manera, así que también eso nos ayudó a conocer distintas realidades, distintas paternidades en distintos puntos. Así que yo te agradezco un montón, me sentí como en casa. La verdad que fue una mini tribu, sacamos creo que muchas cosas y trabajamos muchas cosas hoy, así que le agradezco también a toda tu audiencia, que es hermosa, y muy agradecida, te agradezco mucho estos espacios. A vos te agradecemos por aceptar la invitación.